Gracias. Gracias, hermano. Señor bendiga a todos, estimados hermanos. No sé si puedo mover esto, hermano. Bendiciones a todos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de nuestra historia. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de nuestra historia. Yo no sé si usted sabe cuál es la historia, al menos de la iglesia en este lugar, cerca de unos 27 años, entiendo. Y puede ser que usted pregunte y consulte cómo nació, cuáles fueron los planes, los inicios, la primera persona en ser bautizada. Pero quiero mencionarles que la historia en este lugar y la historia en el lugar donde yo fui convertido, o el lugar donde usted fue convertido, quizás no fue bautizado acá, trasciende en realidad en el tiempo y espacio. Y hoy quiero hacer un breve repaso de nuestra historia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 1. Así que la historia se tiene que contar desde el inicio, ¿no? Desde el principio. Génesis capítulo 1. Vaya conmigo al versículo 26 en adelante, la cual dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego ustedes pueden continuar la lectura. Pero quiero decirles que ese es el inicio y es el principio de nuestra historia. Dios crea al hombre y dice que lo ha creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y a veces nosotros posiblemente podemos creer o entender que tener la imagen de Dios puede tratarse de amar como Él ama. Y creo que sí, en parte es eso, tener la imagen de Dios. O tener algunos atributos compartidos de Dios, porque hay algunos atributos que Dios no comparte, como la eternidad, ¿verdad? Ser todopoderoso. Pero acá está hablando de tal vez de algunos atributos comunicables, el amor, la misericordia, entre otras cosas. Pero en realidad tener la imagen de Dios va a tratar lo que continúa a la creación del hombre, del versículo 26 hacia adelante, cuando dice el 27 que Dios los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Y qué les dijo? El versículo 28 les dice que los bendijo y les dijo que se fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Y luego, en el versículo 28 continúa diciendo que sojuzguen y señoreen sobre la creación. Dios es Señor, Dios es gobernador. Y Dios, cuando creó al hombre, compartió eso que le pertenece a él, ser Señor, lo compartió con el hombre. Le dio la oportunidad que él señoreara sobre la tierra. Y eso es parte de lo que se llama la imagen de Dios. Pero quiero que nos centremos un poco en lo que dice Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y me gustaría preguntar si ustedes están cumpliendo ese mandamiento. ¿Cuántos hijos tienen? A ver, ¿quiénes tienen 2 hijos? ¿Quiénes tienen 3 hijos? 4 hijos. ¿Quiénes tienen 7 hijos? Conozco hermanos que tienen 5, 6 hijos, 7 hijos. Está bien.
Y quiero decirles que no se trata exactamente ahora en nuestro tiempo, en nuestro contexto, tal vez no se trata exactamente de procrear muchos hijos o cumplir este mandamiento, o se trataría de, bueno, tener 15, 20 hijos. No se trata exactamente de eso. Pero lo que me interesa es la frase cuando dice, llenad la tierra. Si el hombre tiene la imagen de Dios y la tierra se llena, ¿de qué creen ustedes que se está llenando la tierra? De la imagen de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, el Hexemaní no, el Edén, claro, son dos huertos, ¿verdad? El Edén era un lugar precioso, es un paraíso, pero era un lugar pequeño, o sea, no era toda la tierra, era un lugar que podía ser ubicado y luego usted puede leer que al norte estaba este río, al sur estaba este y así sucesivamente, lo que indica que era un lugar en sí. Pero los planes de Dios, si está diciendo que llenen la tierra, se fructifiquen y se multipliquen, entonces en los planes de Dios está expandir las fronteras del Edén también. El Edén tenía que expandirse y llenar toda la tierra juntamente con eso. Ahora, en el capítulo 3 encontramos la historia trágica de nuestra historia, ¿verdad? El inicio de nuestras tragedias. Capítulo 3 menciona la caída del hombre. El ser humano peca, cae de la gracia de Dios, pero juntamente con el pecado, enseguida Dios viene y provee de una promesa para redención y otra vez convertirlos o restaurar su estatus como hombre. Entonces, quiero que tenga eso en mente, porque vamos a hacer un paseo en la Biblia y esta idea de multiplicarse y fructificarse no se queda ahí en Génesis. Esa idea va a trascender mucho más en toda la historia de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, no vea la Biblia como una historia que está por acá, otro trozo de historia que está por allá. Esto es como ¿cómo le llaman a las ventanas que tienen varias partes? Que está compuesto de varios trozos de vidrio. Un mosaico. Esto es como un mosaico. Si usted toma solo un trozo, usted no está viendo la obra terminada. Entonces tenemos que ver la historia de la Biblia como un mosaico, pero como una obra completa. Entonces solamente así es que nosotros le encontramos sentido a la historia de Dios y de su pueblo. Esa es nuestra historia también. Entonces, la historia de Edén es su historia, es mi historia. Entonces, luego vemos que Dios entonces cubre al hombre de su vergüenza con túnicas de animales. Eso tuvo que haber habido algún sacrificio de animal para que el hombre pudiese tener una túnica hecha con pieles de animales. Y luego vemos que Dios crea un plan, elige un pueblo, crea un pueblo de la nada. Cuando Dios elige a Israel, ni siquiera existía Israel. Entonces Dios crea a Israel. Y luego vemos que este Israel va a entrar a Egipto. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? ¿Alguien se acuerda? 70 personas entraron a Egipto. Y vaya conmigo ahora al libro de Éxodo, en el capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vaya conmigo, por favor, en el versículo 6 en adelante. Y dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿lo están leyendo conmigo? ¿Qué dice? Se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Y qué dice luego? Se llenó de ellos la tierra. ¿Verdad que se vuelve a repetir lo que leímos en Génesis? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos acá, aparentemente estamos viendo, bueno, es casualidad, pues tenían que reproducirse. No, aquí se están cumpliendo los planes de Dios otra vez. Lo que Dios hizo o lo que Dios dijo al hombre antes de su caída, antes del pecado, lo que estamos viendo es que los planes de Dios continúan. Con la caída del hombre,
No es que los planes de Dios se truncaron y ahora Dios no haya que hacer y se inventó algo. No, los planes de Dios van a continuar y la obra de Dios, tal como Él lo pensó desde el inicio, va a terminarse tal cual. Y usted es parte de esa historia. Entonces, otra vez vemos acá que Israel comenzó a fructificarse, a multiplicarse y a llenar la tierra. Y Satanás sabe que estos son planes de Dios. Así que cuando los planes de Dios comienzan a echarse a andar, también Satanás va a comenzar a trabajar. Es alguien que no descansa. Entonces, ante esta situación y el cumplimiento de los planes de Dios, ¿qué encontramos en el capítulo 1 de Éxodo? Encontramos que Faraón quiere que los niños varones sean asesinados para que este pueblo no crezca, no se reproduzca. Entonces los planes de Dios están tratando otra vez de ser truncados. Y hay dos mujeres, dos parteras que se mencionan sus nombres en este capítulo, que conocen la tradición oral de la creación. Y quiero decirles que es algo bastante común para el tiempo, por ejemplo, de Abraham. Para el tiempo de Abraham, todavía habían sobrevivientes del diluvio. ¿Sabían ustedes eso? Cuando usted lee el capítulo 11, 12 de Génesis, menciona la genealogía después de Noé. Y entonces cuando usted cuenta la cantidad de años y hace sumas, se da cuenta que el hijo de Noé todavía está vivo en tiempos de Abraham y en tiempos de Isaac. Entonces son hombres que de alguna manera están llevando, son hombres que tienen historias reales, verdaderas y de primera mano, información de primera mano. Ahora, Noé es un hombre que vivió al menos unos 146 o unos 146 años antes de nacer Noé, murió Adán. O sea, hay un lapso de tiempo, al menos su padre o su abuelo tuvo que haber conocido a, a Adán. Entonces, hay una transmisión de la historia de Edén hacia Noé y luego hacia los personajes de donde va a surgir Israel. Entonces hay una información fluida y eso es importante porque si usted como padre no está transmitiendo la historia de Dios y su pueblo a sus hijos, entonces usted va a fracasar también como padre. Tenga eso en cuenta. Entonces, estas mujeres que va a mencionar Éxodo capítulo 1, mire usted, hoy en la actualidad todavía se sigue discutiendo quién fue el faraón de este tiempo. No se sabe el nombre. La Biblia lo vio sin importancia escribir el nombre del faraón, pero se escribió los dos nombres de dos parteras. ¿Qué les parece? No sabemos quién era el faraón y aparentemente un hombre importante, pero dos mujeres, dos parteras, ellas sí están, sus nombres escritos ahí, y de estas dos mujeres se ha hablado por muchos siglos, por mucho tiempo. Y espero que su nombre y mi nombre estén un día o estén escritos en el libro de la vida y nos podamos encontrar en la vida eterna, porque usted es parte de la historia de Dios. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque existe un trasfondo detrás de esta historia. Por ejemplo, cuando vamos nosotros, la historia continúa acá, los planes de Dios continúan. En Éxodos, por ejemplo, en el capítulo 4, vaya conmigo a Éxodos, en el capítulo 4, en el versículo 22 y 23, Dios envía a Moisés a Egipto y Moisés comienza una conversación con Faraón. Y mire usted lo que dice Dios a través de Moisés. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es una amenaza. Yo no sé quién se atrevería en ese tiempo a amenazar de esa manera a Faraón. Es como que usted vaya y trate de amenazar al hombre más poderoso de este tiempo y decirle, si no haces esto, voy a quitarle la vida a tu hijo. Y Moisés fue y lo dijo.
Pero detrás de estas palabras también hay un trasfondo. Dios llama a Israel, le llama mi hijo, mi primogénito. Si usted lee la historia e investiga la historia de los faraones, ellos creían que uno de sus dioses había sido el primer faraón. Y entonces los demás faraones descendían de uno de sus dioses, así que por eso ellos se creían dioses, tenían un origen divino. Así que Faraón se cree hijo de Ra, el dios Sol. Entonces aquí hay una historia de trasfondo, el hijo del dios Sol y el hijo de Jehová, el hijo del dios Sol, el faraón y Israel. Y entonces cuando usted lee la historia, exactamente cuando leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, dice que Dios juzgó, el capítulo 7 también dice que Dios está juzgando a los dioses de Egipto, a los dioses de Egipto. Entonces, esto nos recuerda lo que dice Pablo cuando afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra los seres humanos, utilizados, sí, pero de trasfondo, detrás de ellos, hay huestes espirituales de maldad. Y Faraón no es de excepción. Entonces, aquí hay una lucha cósmica entre el Dios de Israel y el Dios de Faraón. Y Dios le dice, si no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Israel y es liberado de Egipto, ¿hacia dónde es dirigido Israel después de ser sacado de Egipto? ¿Hacia dónde va? Hacia la tierra prometida. Pero antes de la tierra prometida, tiene que entrar al desierto. Y estando en el desierto, el Hijo de Dios, Israel, estamos hablando de Israel, estando en el desierto fue probado y tristemente el Hijo de Jehová en el desierto no pasó la prueba, falló. Así que por 40 años vagó en el desierto hasta después permitirse de entrar a la tierra prometida. Pero yo quiero contarles una historia maravillosa porque la historia del Antiguo Testamento, muchas de estas historias solamente son una sombra de la realidad, de lo maravilloso. Quiero contarles la historia del Hijo de Dios que sí pudo vencer en el desierto. Vaya conmigo, por favor, al libro de al libro de Mateo, en el capítulo 3. Vamos a leer Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como a Israel se le llamó, este es mi hijo, mi primogénito. Dios ahora habla de Jesús y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y voy a hablar un poco acerca de esto. ¿Cómo es que Dios tiene complacencia de Jesús? Pero antes de eso, siga leyendo conmigo. El versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y estando en el desierto, dice, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la tentación la prueba, la tentación que se hizo a Jesús? Que se hizo a Jesús
al Hijo de Dios. Okay. Si nosotros entonces nos preguntamos, ¿cuál es la tentación que se realizó a Jesús? ¿Cuál dirían ustedes que es? A ver, enumerémosla. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Alguien sabe cómo fue tentado Jesús? ¿Mm? El deseo de la carne. Bien, fíjese usted, a veces podemos decir, bueno, que se convirtieran las piedras en pan. Y podemos pensar, bueno, prueba que eres hijo de Dios, échate del pináculo del templo. Pero ahí hay una frase interesante e importante. Vuelva a leer conmigo el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿cuál es la frase que dijo? Si eres hijo de Dios. Y luego viene el argumento de él. Pero la tentación es, si eres hijo de Dios. Y luego continúa y la otra tentación vuelve a repetir la frase, si eres hijo de Dios. ¿De qué se trata eso? De su identidad. Su identidad. La tentación no se trató de otra cosa más que atacar su identidad. ¿Eres hijo de Dios? Pruébalo. Bueno, pero ya Dios había dicho, él no tenía que probar nada. Ya Dios había dicho antes, este es mi hijo amado. Y si Dios dice, este es mi hijo amado, ¿por qué no creer que ese es el hijo de Dios? Entonces, cuando Satanás viene a él y está tratando de tentarle, está atacando su identidad. Y Jesús sabe muy bien quién es él. La pregunta es, ¿sabe usted realmente quién es usted? ¿Sabe en realidad usted cuál es su identidad? Porque estamos hablando y estamos viendo Israel llamado el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero tristemente no se dio cuenta lo que significaba ser el Hijo de Dios. Entra al desierto y no pasa la prueba. Ahora este otro es llamado el Hijo de Dios, entra al desierto y sale victorioso. ¿Qué les parece? Ahora la pregunta es, ¿y usted cómo va a salir en las pruebas y en sus tentaciones antes de llegar a la tierra prometida? Entonces estamos en este momento, en esta época, viviendo ataques acerca de tu identidad. ¿Quién es usted en realidad? Y tristemente en este tiempo donde nosotros vivimos, posiblemente muchos cristianos están perdiendo realmente su identidad y están mezclando lo que ellos son con lo que el mundo conoce, la identidad de los hijos del mundo. Entonces hay como hijos híbridos, son mitad hijos de Dios y mitad hijos del mundo. Y entonces cuando pasa eso, Dios dice que no puedes servir a dos señores, porque amas a uno, aborreces al otro. Y dice también que eh, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, es la identidad. Ahora, cuando viene Dios y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios estaba contento con Jesús, estaba complacido, estaba totalmente de acuerdo en todo lo que él había hecho. Cuando Dios dice esta frase acerca de Jesús, ¿lo está diciendo después de su ministerio o antes de su ministerio? ¿A qué momento se refería que estaba complacido de él? Antes de su ministerio. Entonces, ¿quién era Jesús antes de su ministerio? Porque podemos hablar de Jesús durante su ministerio, el que sanaba, el que debatía con los fariseos, el que tenía autoridad y enseñaba con autoridad. Pero estamos ahora hablando del Jesús antes del ministerio, de aquel que la gente decía, ¿y este no es el hijo del carpintero? Este no es Jesús de Nazaret y no está su madre entre nosotros, su hermana, sus hermanas y sus hermanos. O sea, era un hombre como usted y como yo. Entonces, como ser humano, antes de su ministerio, Jesús se presentó delante de Dios con una buena conducta. Si fue carpintero Jesús, en realidad, hermanos,
no fue un hombre que estafó a las personas con su trabajo. Entonces Dios estaba contento con lo que él hacía. Como hijo, la mayoría de los estudiosos han llegado a la conclusión que para el momento de la muerte de Jesús, aparentemente José ya no está vivo, porque Jesús tiene que dejar a su madre con uno de sus discípulos. Si no, en todo caso, María hubiese quedado con su esposo, no con un extraño, fue en otra casa. Entonces, si estamos hablando de una mujer viuda, entonces Jesús, siendo el mayor, es el que se dedicó y el que cuidó de su familia y de sus hermanos y de su madre también. Entonces, no sé si usted tiene a su madre o a su padre, pero el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, Jesús lo cumplió a cabalidad. Entonces, como hombre, como ciudadano, como vecino, su comportamiento y su conducta fue tal que nadie pudo reprochar algo acerca de Jesús. Al punto que cuando Jesús es bautizado, la voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no podemos venir y ahora decir, es que mi cristianismo y poner excusas, porque nosotros a veces pecamos y caemos, y no estoy diciendo de que todos somos perfectos y no vamos a pecar nunca más, pero hay ocasiones en las que podemos evitar y simplemente cedemos. Y cuando cedemos por gusto, porque me gusta, porque lo disfruto y porque me parece bien, entonces ahí es donde nosotros estamos defraudando a Dios. Entonces la pregunta reflexiva para usted es, ¿podría Dios decir acerca de usted, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Podría Dios decir eso de usted? Y no tiene que decir sí o no o levantar su mano. ¿Podemos nosotros llegar a ese punto en el que Dios diga eso de nosotros? Este o esta es mi hija, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces tenemos que esforzarnos, luchar, crear una mejor relación con Dios para que nuestra conducta y nuestra identidad en realidad sea lo que Dios espera de nosotros. Y entonces cuando nosotros vemos la historia de Dios y con su pueblo, entonces tenemos que ver los planes de Dios desde el inicio, aparentemente echados a perder, pero los planes continúan con Israel. Este también falló, pero ahora nos ha proporcionado al Hijo, para que nosotros podamos conocer a Dios a través del Hijo. Hay un pasaje que me gusta porque en realidad Jesús nos anima a poder seguir adelante y ver que podemos triunfar y vencer. Está en Juan, vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero esta frase es maravillosa. ¿Qué dice? Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y no se equivoque, por favor, porque he escuchado a muchos cristianos decir, bueno, pero es que Jesús, porque es Dios, por eso Él pudo vencer. Sí, Él es Dios. Y cuando habitó como en la tierra, no dejó de ser Dios. Pero la forma en la que vivió, vivió como hombre, sin dejar de ser Dios. Así que el poder con el que Él sanaba y el poder con el que Él hacía milagros, nos tendríamos que preguntar, ¿era el suyo o no era el suyo? Actuaba en ese momento, decía un hermano, y se ponía la gorra como que este es Dios y luego se la quitaba, no, ahora soy humano. No, en realidad algo de luz podemos ver en Marcos cuando los fariseos vienen y acusan a Jesús y dicen, este echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Y entonces Jesús deja claro de que no echa los demonios
por Belcebú, sino por el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dice que cualquier ofensa le será perdonada al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el poder que actuaba en Jesús era el del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es Dios, fue Dios y no dejó de ser Dios, pero se sujetó a la carne de la humanidad. Entonces, el poder con el que actuó fue el del Espíritu Santo. Y el poder con el que triunfó fue el del Espíritu Santo. Y la buena noticia de todo eso es que Jesús le dice a los discípulos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Y les voy a enviar el Consolador. Entonces, el mismo Espíritu que operó y actuó en Jesús es el mismo que está actuando en su vida y en mi vida. Entonces, el mismo poder con el que venció Jesús a este mundo es el mismo espíritu que está en usted para vencer a este mundo. Y por eso Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Como ser humano, con debilidades, le puedo decir, yo he vencido al mundo. Entonces, no tenemos una excusa como para decir, yo no puedo. Usted sí puede, yo puedo. Porque el poder de Dios es transformador, el poder de Dios es salvador y el poder de Dios es victorioso. Y eso es el Espíritu de Dios, que habita y permanece en todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y otra cosa importante, y me gusta mucho cuando pienso en esto, en las analogías que hacen los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios en el capítulo 12 y habla de la iglesia y otra vez habla del Espíritu Santo actuando a través de los dones espirituales en la iglesia, pero compara la iglesia con un cuerpo, con un cuerpo. Y entonces luego nos informa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, siendo Cristo la cabeza del cuerpo y ese es su cuerpo, la sangre de Cristo corre por las venas de ese cuerpo. Así que la sangre de Cristo limpia, purifica, redime y no tenemos excusa. Pero viene usted y se corta un miembro de su dedo, de su cuerpo, entonces me mutilo este dedo. Entonces puede ser que por unos minutos este dedo todavía vive, todavía tiene la posibilidad que si lo vuelvo a conectar a mi cuerpo, siga viviendo. Pero si este dedo lo agarro y lo dejo por allí unos 2, 3 días, ¿qué pasará con él? ¿Mm? ¿Se pudre o no se pudre? Se daña. Entonces, esa es la mala decisión que a veces nosotros tomamos y a veces nosotros decimos, es que yo no pude. No, el problema es cuando nosotros nos mutilamos y nos cortamos y nos separamos de Cristo. Mientras estamos en Cristo, podremos vivir, tenemos vida, y no por nosotros, sino por Cristo. Pero todo aquel que toma la decisión de separarse de Cristo, entonces le pasará lo mismo a esta analogía que les he puesto. Poco a poco se comienza a podrir, poco a poco se comienza a morir. Así que por eso es que en Cristo tenemos vida. Fuera de Cristo hay muerte. Fuera de Cristo lo que hay es perdición. Entonces, estamos viendo de que los planes de Dios se están llevando a cabo ahora a través de la persona de Cristo Jesús. Pero la lucha no ha terminado, el enemigo sigue siendo el mismo, pero ahora vemos a través de las escrituras que las cosas han cambiado y ahora nosotros disfrutamos y vivimos en mejores promesas delante de Dios. Quiero añadir un poco a esto que hemos mencionado, un pasaje del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, en el versículo 7 en adelante. Estas palabras se le dicen a Israel y dice de la siguiente manera: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Los está exhortando. Y en esta exhortación les dice, después de la desobediencia que ellos han hecho, les dice, vayan y pregunten
la historia, investiguen la historia, investiguen su procedencia. Y entonces sigue la lectura en el versículo 8 y dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero eh, en algunas versiones, por manuscritos más antiguos, este último versículo que leímos diría, según el número de los hijos de Dios. No de Israel, sino de los hijos de Dios. Estos versículos lo que nos están contando también es una historia. Y la historia que nos narra y que manda al pueblo a que investigue, dice, vayan y pregunten de los tiempos antiguos cuando Jehová dividió a las naciones por fronteras y la hizo heredar. Cuando dice que la hizo heredar es que las entregó, las dio como herencia. Y entonces, ¿qué vemos nosotros de Israel? Dios dice, Israel es mi heredad. Cuando Israel todavía no existía, Dios lo tenía en sus planes y dice que Israel es su heredad. Y lo seguimos leyendo, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Eso fue lo que le tocó a él. Lo demás, él lo entregó. ¿Captan la idea, verdad? Todas las naciones fueron entregadas. Es probable que esto esté aludiendo a Génesis capítulo 11, cuando se crean las fronteras, naciones y se divide los pueblos. Dentro de los planes de Dios está que todas estas naciones que fueron esparcidas y que fueron entregadas, un día otra vez retornan porque suya es toda la tierra y ellas también les pertenecen. Y dentro de los planes de Dios está que Israel, el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pudiera de alguna forma influir en estas otras naciones. Y el problema fue que las otras naciones influyeron en él y se corrompió. Entonces el plan de Dios y la ley entregada a este pueblo fue para que ellos influyeran y podemos decirlo así en términos que los evangelizaran, que los convirtieran, pero no lo hicieron. Y ahora la historia continúa con el Hijo de Dios, con Jesús. Y Jesús, hermanos, ahora está también tratando de alcanzar a las naciones. Cuando lee usted Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, ¿qué dice Jesús? Vayan por todas las naciones, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos, hagan los discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y alguien podría decir, bueno, es ambicioso el plan de Dios. Bueno, ni más ni menos que alcanzar a todas las naciones, porque le pertenecen. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto que fue heredado, fue entregado? Aparentemente se trata de un séquito de Dios. Si se corrompió o no, no hay una historia clara acá, pero lo que estamos viendo entonces es que detrás de las naciones paganas antiguas se encontraban las huestes espirituales de maldad. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 10, cuando llega el ángel y le dice a Daniel, hace 21 días se dio respuesta a tu oración, pero el príncipe de Persia me salió al encuentro. Y no fue sino hasta que Miguel llegó y me ayudó que he podido venir a darte la respuesta. Y ahora tengo que ir y volver a ayudar porque ahora viene el príncipe de Grecia. ¿De quién estaba hablando este ángel? ¿Estaba hablando en realidad del rey de Persia? No, está hablando de quien está detrás de ellos. Y eso es también, eso no ha cambiado en nuestros tiempos. Muchas naciones tristemente están siendo influenciadas fuertemente por el paganismo y se están creando leyes que parecen normales. Cosas que antes podía haber sido impensable, hoy se normaliza. Y ese es el problema de lo que les mencionaba, cuando nosotros perdemos nuestra identidad. Cuando comenzamos a aceptar lo que es inaceptable,
cuando lo que dijo el profeta Isaías acerca de o repetía las palabras de Dios cuando dijo que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y esto se está propagando en diferentes formas, instituciones, gobiernos, y detrás de todo esto, ¿quién cree usted que está? Detrás de todo esto está el maligno, influenciando, moviendo hilos. Pero somos nosotros llamados a poder convertir o al menos predicar el Evangelio a las naciones, comenzando con nuestro lugar donde vivimos. Entonces, cuando otra vez citando el pasaje que dice allá Efesios en capítulo 6, cuando Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, en realidad cuando usted predica a una persona y esa persona obedece, dice Colosenses que ha pasado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. El punto es que nosotros hemos olvidado lo esencial, lo maravilloso y lo apremiante que es la predicación del Evangelio. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que sabe cuál es su identidad, predica el Evangelio de Dios. Las personas que no entienden el plan de Dios, va a pasar lo que pasó con Israel. No entendieron cuál era el plan de Dios con ellos. No sabían cuál era su misión. No sabían cuál era su identidad, que eran hijos de Dios, eran hijos de Dios y tenían que influir en las otras naciones. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Eso puede pasar con nosotros también. Entonces, mientras todavía tenemos la oportunidad, es importante entonces que nosotros pensemos en Jesús como Hijo de Dios, nosotros la creación, y otra vez el pasaje con el que iniciamos, dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El plan de Dios fue expandir su imagen, su gloria en este mundo, y sus planes no han cambiado. Y nosotros podemos ser hoy las manos, la boca y los pies de Dios, o simplemente quedarnos sentados en nuestras bancas y continuar siendo espectadores. Porque al final, querramos o no, el plan de Dios se va a ejecutar. Jesús dijo que si usted no habla, las piedras hablarían. Así que no sé si usted hablará usted o las piedras, pero que los planes de Dios se van a cumplir, se van a cumplir. Que la gloria de Dios cubrirá todo, lo va a cubrir. Corintios capítulo 15 dice que al final de los tiempos, el Hijo entregará todo reino, todo principado, todo dominio al Padre. ¿Y de dónde salen esos principados que habla la Biblia? Dominios, tronos, reinos. Otra vez, hay un trasfondo espiritual. Y el problema es, y aquí se lo queremos resumir en esto, estamos en guerra y usted no sabe que está en guerra. Ese es el problema. Vivimos nuestra vida normal, como que no está pasando nada, y en verdad estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra y estamos durmiéndonos en medio de la guerra. Así que pueden perecer los que están al lado suyo y cuidado, usted también perece en medio de la guerra. Entonces estamos llamados a hacer luz en este mundo y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Un hombre, si queremos verlo desde la parte humana, al cual Dios vio con agrado. Sabía quién era, sabía su identidad y Dios a usted maravillosamente, quiero terminar con esto, vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Versículo 12 en adelante, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted ni más ni menos, así como se le llamó a Israel allá, este es mi hijo, mi primogénito. Usted es hijo de Dios también.
Así como Jesús fue llamado Hijo de Dios, usted es Hijo de Dios delante del Padre. Así que no pierda su identidad, no desperdicie el tiempo, no desperdicie sus ministerios que tiene y no desperdicie la oportunidad de trabajar dentro del reino de Dios para el engrandecimiento del nombre de Dios. Así que todo lo que hagamos y todo esto, de pronto mañana conversamos un poco acerca de eso, porque toda esta historia que estamos viendo y todo esto que está pasando y el sacrificio de Jesús y todo lo que Dios ha hecho, ¿por qué Dios lo hace? Vamos a verlo que al final todo esto es para Él, es para su nombre, es para su gloria. Así que seamos parte del plan de Dios en el que su nombre finalmente es glorificado. El Señor les bendiga, hermanos.